La señora Giovanna Tablada no deja de regalarnos pinceladas. Hace unos días nos regaló esta joyita. In the case of Cuba, completely opposite to what the U.S. is saying, that the money is for the military and all this bullshit that they are talking all the time. In the case of Cuba, the owner of the Cuban hotels are the Cuban people. The money that you spend in a hotel in Cuba goes to the public services, go to healthcare, go to education. Pero antes de entrar a analizar esta belleza, valdría la pena aclarar quién es esta señora. Tablada es una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano y su cargo específico es subdirectora general para asuntos relacionados con los Estados Unidos. Pero más allá de su cargo, lo que sabemos de Giovanna Tablada es que está entrenada, como casi todo el funcionariado cubano, para mentir descaradamente sin que se le mueva un solo músculo de la cara. Su jefe, Bruno Rodríguez Parrilla, ha demostrado ser campeón olímpico en esas lides. Horas después de las protestas populares de julio de 2021, Bruno no solo negó que hubiese menores de edad presos, sino que emplazó a la prensa internacional para que los buscara. Pero como Dios no quiere trampa, no pasó mucho tiempo y una de sus socias lo echó para adelante. La fiscal general cubana lo desmintió en una conferencia de prensa ofrecida para informar sobre el procesamiento de los manifestantes del 11J. En esa conferencia, Yamila Pena aseguró que sí había menores de edad presos y que iban a recibir un tratamiento especial. Algunos fueron especialmente tratados y quizás por eso los condenaron a penas de más de 10 años de prisión. Pero te hago todo este cuento para decirte que si esto de Bruno te parece burdo, peor es lo de la señora que hace honor a su apellido, Tablada. Por aquellas fechas, y me refiero al verano de 2021, y a pesar de la evidencia aplastante que circulaba en las redes sociales cubanas, la señora Tablada dijo en una entrevista para CNN que no se había producido un levantamiento popular y que tampoco había personas baleadas en las calles, ni torturadas, ni desaparecidas. Parte del trabajo de Giovanna Tablada es evidentemente mentir, sobre todo ante extranjeros, mucho más ante extranjeros que comulgan con su ideología, que les gusta el discurso populista y que están dispuestos a aplaudir acríticamente como focas. Lo primero que es digno de análisis de la última pincelada de la Tablada es su afirmación de que los hoteles de Cuba son del pueblo. Ya tú sabes, empezamos mal. Amarren el perro, no está vacunado. Cuidado con el perro que muerde callado. Cualquiera tiene un perro que muerde callado. Cuidado con el perro que muerde callado. Esta pequeña guayaba no solo se desmiente aplicando el más común de los sentidos que indica que la amplísima mayoría de los cubanos no puede entrar a ninguno de esos hoteles, sino que además esa frase que fue repetida como un mantra por la propaganda cubana durante muchísimo tiempo, ya incluso ha dejado de tener hasta soporte constitucional. En la Constitución de 1976, el pueblo conservaba, al menos nominalmente, la titularidad sobre todos los bienes de propiedad estatal socialista. La Constitución aquella afirmaba expresamente que la propiedad estatal socialista era la propiedad de todo el pueblo. Pero en el 2019, luego de la reforma constitucional, algunas de estas cositas cambiaron un poco. Ahora lo que dice la Constitución es que el Estado es el representante del pueblo y por esa razón administra los bienes de propiedad estatal socialista. Y esa administración la hace entonces en beneficio del pueblo. Chúpate esa, que te fresa. No estamos hablando de un mero cambio semántico, sino de la reafirmación de que el pueblo no es propietario de nada. En cualquier caso, el pueblo es un ente que ha apoderado al Estado para que lo represente en el manejo de bienes que son suyos. En el caso cubano, decir que el Estado es el administrador de todo equivale a decir que el Partido Comunista es también administrador de todo, en tanto es la fuerza política dirigente y superior de la sociedad y el Estado. Y por tanto que el pueblo pueda tener como único representante al Estado en funciones de administrar su propiedad, indica que la Constitución lo que establece es que el pueblo ha decidido que el Partido Comunista administre por ellos todos los bienes que teóricamente son suyos. En resumen, esta jerigonza lo que sirve es para demostrar que lo que dice Giovanna Tablada ya no se sostiene ni constitucionalmente. Los hoteles en Cuba no son del pueblo porque el pueblo no puede decidir quiénes lo administran. El pueblo no puede decidir que otro, diferente al Estado, administre sus hoteles.
Los hoteles en Cuba son del Partido Comunista por ende, y por ende también están controlados por la clase política y la burocracia que se nuclea alrededor de esa fuerza política. Pero más allá de lo que establece la Constitución y el más común de los sentidos, la muestra más clara de que los cubanos no somos dueños de los hoteles es que no podemos definir ni participar en el destino que se le da al dinero que se produce en esas instalaciones. Los dueños tienen capacidad de decisión, ¿no? Sin embargo, los cubanos lo único que conservamos es la capacidad de no dejar de sorprendernos. Sobre todo cuando escuchamos a funcionarios como Joana Tablada, que dice que es bullshit, o sea, mierda en buen cubano, eso que dicen todo el tiempo los americanos de que el dinero de los hoteles va a parar a manos de los militares. La Tablada no solo dice que es una habladuría de mierda eso de decir que el dinero de los hoteles va a parar a manos de los militares, sino que afirma que a dónde va a parar de verdad ese dinero es a los servicios sociales como la educación y la salud. Yo no pongo en duda que parte del dinero de los hoteles solvente gastos de la educación y la salud cubana. Sin embargo, el problema fundamental de la expresión de la Tablada no es lo que dice, sino lo que omite. El problema está en que lo dice sin que existan evidencias públicas accesibles para todos que sostengan esa afirmación. Al afirmar que el dinero de los hoteles no va a manos de los militares y sí a los servicios sociales, Tablada esconde que los cubanos no contamos con información pública disponible que nos permita corroborar lo que ella dice. Entre otras cosas porque los militares no informan públicamente de nada de lo que hacen, incluyendo una gestión civil como la administración de los hoteles. Pero sí existen evidencias que indican que los militares manejan cómo se construyen y cómo se administran esos hoteles y lo hacen sin el control adicional de ninguna institución estatal independiente de las Fuerzas Armadas. También se sabe que más del 40% de todas las habitaciones hoteleras del país están administradas por una sola empresa y es militar y se llama Gaviota, una empresa que forma parte de Gaesa, un grupo empresarial completamente controlado por las Fuerzas Armadas y que no está sometido a la jurisdicción del órgano encargado de controlar el uso de los fondos estatales, y me refiero a la Contraloría General de la República. Y aquí hablo de lo que dice la ley, no de mis ideas. Gaesa, la FARC y el MININ son un mundo aparte en Cuba. Gaesa incluso mantiene una de las pocas instituciones financieras no bancarias que quedan en Cuba para gestionar los recursos que garantizan importaciones e inversiones de un sector determinado y lo hace al margen del presupuesto del Estado. Esa institución no financiera que permite a Gaesa mover sus dineros de forma independiente tiene hasta un nombre políticamente llamativo. Se llama RAFIN, un acrónimo creado a partir de los nombres de quienes actuaron y siguen actuando como los dueños reales del país: los hermanos Raúl y Fidel Castro. Ante este relajo podemos decir perfectamente que lo que Joana Tablada vende es humo. El tema aquí no es si se destina parte del dinero de los hoteles a la salud o a la educación. El tema aquí es cuánto de ese dinero realmente se destina a esos rubros. De lo que sí hay evidencia es de que no es mucho dinero, o por lo menos no es suficiente para mantener la calidad en la prestación de esos servicios. También hay evidencias de que la mayor parte del dinero destinado a inversión en el país no va al mejoramiento de un sistema de salud que se cae a pedazos y en el que no hay nada. O tampoco de un sistema educacional en donde las paredes de las escuelas le caen encima a los estudiantes. La evidencia es que la mayor parte del dinero destinado a inversiones se destina a construir más hoteles o a mantener los ya existentes. La inversión social en Cuba es insuficiente y la estructura general de inversión, que la definen los reales dueños del país y la intervención del pueblo que dice Tablada, que es el propietario de los hoteles, pues esa estructura de inversión está completamente deformada. Un tercio de todas las inversiones cubanas de 2022 se concentró en la ampliación de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, de todos los que se encuentran las inversiones hoteleras de esquema inmobiliario para el turismo. Por su parte, la educación, la asistencia social y la salud estuvieron entre los sectores menos beneficiados con la inversión estatal en el 2022. Lo que yo y muchos cubanos ven es que los hoteles siguen creciendo y el sistema de salud e instrucción disminuye en calidad y condiciones materiales. Lo que yo puedo ver es que el sector hotelero crece a pesar del embargo norteamericano y sin ninguna justificación económica que apoye la expansión. Las cifras oficiales indican que en los últimos 20 años la tasa de ocupación, o sea, lo que realmente se usa de la planta hotelera, solo superó el 60% en 2016. Es decir, que todos los otros años de ese periodo siempre estuvieron vacías más del 40% de las habitaciones hoteleras del país. Los números post pandemia son peores y la muestra es que en 2022 la tasa de ocupación hotelera fue de apenas un 15.6%. Esto significa que el año pasado solo se utilizó menos de la quinta parte de la planta hotelera de Cuba.
Pero aún así, los que dirigen y controlan el país siguieron y siguen construyendo hoteles a pesar de que no se llenan los que ya existen. Pero por supuesto, tampoco nadie le ha preguntado al pueblo que Giovanna Tablada dice que es dueño si quiere seguir en esa vorágine constructiva de hoteles, a pesar de que es evidente que a ese mismo pueblo le falta de todo, desde energía eléctrica y comida hasta medicinas, recursos para cuya adquisición pudiese destinarse el dinero que hoy se traga la inmobiliaria cubana. Don't have a Trump Tower, and that's why you don't see, even in a moment when our economy has a tremendous maximum tension, you won't see children begging on the street. That's not the picture in our hemisphere. Countries that are richer than Cuba will have children begging. In Cuba, if you wake up early, you'll see one of the most beautiful pictures in the entire planet, which is all Cuban children with the same uniform, no matter if they are rich or poor, if their father is a nurse or is a worker or if an official, all of them will go dressed equally to school at 7:30 because none of them has to work in order to survive. Uno de los signos distintivos de la alienación de los funcionarios cubanos es que se atreven a asegurar cosas en público que pueden ser desmentidas fácilmente. Decir que en Cuba no tenemos una Trump Tower cuando en el medio del Vedado, en La Habana, se ha levantado una torre que la propia ciudadanía ha bautizado como Torre López Calleja en alusión al fallecido presidente de Gaesa, el general y pariente político de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, es cuando menos, para decir algo políticamente correcto, cuestionable. Esta gente no tiene sentido de la decencia. Afirman una cosa como esa, sobre todo cuando esa torre ha continuado creciendo ininterrumpidamente. Ha crecido sin detenerse incluso en momentos en los que el pueblo cubano sufría los efectos de la pandemia o a pesar de la falta de combustible que impide hoy que la gente pueda transportarse dignamente al interior del país. Y hablo de lo de la torre, que por cierto es el segundo apellido de Giovanna, para no mencionar que cada vez es más falaz sostener que en Cuba no hay niños pidiendo dinero en las calles. Si bien puede que los niveles de mendicidad infantil en Cuba continúan sin llegar a los niveles de otros países del área, ya nadie puede negar que la pobreza pulula intensamente en Cuba y que cada vez es más frecuente encontrar a menores de edad vendiendo cosas en las calles o simplemente pidiendo dinero para ayudar a sus familias. Y yo me atrevo a decir que si no hay más niños en esa condición, no es porque exista menos pobreza en Cuba. Si no hay más niños en esa condición, es porque en Cuba es un delito que puede costar cárcel a los padres, permitir que sus hijos mendiguen en las calles o abandonen el sistema de educación por necesidad o simplemente para ser educados en las casas. Por último, que los niños cubanos vayan con un uniforme a la escuela no indica igualdad sino igualitarismo. Sandro Castro debe haber usado el mismo uniforme que otros niños de Cuba, pero nunca tuvo las mismas dificultades que sus compañeros, ni ha tenido las mismas posibilidades y oportunidades que los que se educaron a su lado. Los hijos de papá en Cuba, aunque vistan uniforme, no son iguales al resto. Estudian en universidades en el extranjero, trabajan para firmas de abogados en Europa o simplemente usan aviones del Estado como si fuesen taxis privados. Un uniforme no elimina las brechas sociales que cada vez se han profundizado más en Cuba, sobre todo porque esas brechas sociales están motivadas, entre otros muchos factores, por los privilegios que conserva el funcionariado al que pertenece Giovanna Tablada de la Torre. Recuerda apoyar nuestro trabajo con el envío de estrellas a través de Facebook si nos ves por allí o haciéndonos donaciones puntuales a nuestra cuenta de PayPal. Igualmente, da like y comparte este video a ver si Giovanna lo ve y si ella misma lo comparte. Se les quiere siempre. Nos vemos en la próxima entrega.